Mi mamá engañó al mundo para que pensaran que mi hermana gemela y yo éramos niñas prodigio. Todo comenzó cuando teníamos 5 años. Mi mamá vio un documental sobre un niño genio autista que calculaba problemas matemáticos imposibles en su cabeza. Nos miró a mi gemela idéntica, Selena, y a mí, y dijo, si tan solo hubieran nacido con el cerebro revuelto, yo ya estaría forrada de dinero. 3 días después, mi mamá nos llamó al comedor. La mesa estaba cubierta de directorios telefónicos, calendarios de hacía 50 años y mazos de cartas. Memoricen esto, dijo. Selena se lanzó de inmediato, hojeando las páginas. Yo solo me quedé mirando, esperando el chiste que nunca llegó. Pronto, mi mamá empezó a despertarnos a las 3 a.m. para machacarnos con cálculos. Más rápido. Otra vez. Nos gritaba con un megáfono mientras resolvíamos álgebra muertas de sueño. Selena soltaba respuestas perfectas mientras yo me equivocaba en una de cada 3. «¿Estás saboteando esto?», me gritaba mi mamá. Selena solo me miraba con una pequeña sonrisita, como si supiera algo que yo no. La peor parte fue cuando mi mamá descubrió que Selena de verdad tenía un don. No una savant completa, pero algo. Podía hacer multiplicaciones de 3 dígitos en su cabeza, recordar páginas enteras después de leerlas una sola vez. Mi mamá empezó a llamarla mi pequeña computadora. Y a mí, el lastre. A Selena le encantaba. Practicaba constantemente, incluso cuando mi mamá no estaba. La sorprendía en la noche, con una linterna bajo las cobijas, memorizando los 100 dígitos del pi por diversión. Mi mamá nos entrenó durante horas en nuestra historia de fondo. Supuestamente tuvimos un accidente a los 4 años que reconfiguró nuestros cerebros. Hizo que Selena fuera la genio de las matemáticas y yo el calendario humano, ya que eso solo requería memorización, no talento. Menos emoción me exigía. Selena es perfecta, sé más como Selena. Selena entonces demostraba su mirada perdida, su voz monótona, cómo podía poner los ojos en blanco. Nuestra primera presentación fue en la casa de un coleccionista privado, un ricachón espeluznante que coleccionaba niños extraordinarios para sus cenas. 5,000 pesos por 2 horas. Sus invitados nos ponían a prueba mientras comían caviar. Selena calculaba raíces cuadradas más rápido de lo que ellos podían teclearlas en sus teléfonos. Yo me equivocaba con las fechas lo suficiente como para que mi mamá me clavara las uñas en el hombro. Selena nunca fallaba. Ni una vez. Los coleccionistas la adoraban. El dinero era casi enfermizo. Mi mamá comenzó a conseguirnos presentaciones en congresos académicos, escuelas privadas que querían inspirar a sus estudiantes y compañías tecnológicas que querían estudiarnos. Selena estaba en su elemento. Empezó a creerse su propia actuación, refiriéndose a sí misma en tercera persona, llamando a los niños normales neurotípicos con un tono de superioridad. Durante una demostración en una universidad, un profesor nos preguntó si alguna vez deseábamos ser diferentes. Yo dije que sí. Selena dijo, ¿por qué querríamos ser inferiores? Mi mamá la miró radiante, pero entonces vino el giro. Selena empezó a ver patrones en todos lados. Patrones reales. Se despertaba gritando sobre secuencias numéricas en sus sueños. Contaba mis respiraciones mientras yo dormía, anotando los patrones. Llenó cuadernos con ecuaciones que según ella explicaban todo, desde cuántas veces parpadeaba yo hasta cuándo mi mamá perdería los estribos. Todos son matemáticas, susurraba. Ahora puedo predecirlo todo. Por la noche yo yacía en la cama escuchando a Selena murmurar cálculos. Había cubierto sus paredes con fórmulas, convencida de que había encontrado un código en los datos memorizados. ¿No lo ves?, me preguntaba. ¿Cómo todo se conecta? Una noche le dije que deberíamos renunciar. Fallar a propósito. Ser normales. Selena se rió. Ya no quiero ser normal. Quiero resolverlo. El patrón detrás de todo. Duramos 8 meses antes de que todo se fuera al diablo. Estábamos en un centro de investigación psiquiátrica. Pagaron decenas de miles de pesos para estudiar a gemelas genio. Una neuróloga escaneó nuestros cerebros mientras actuábamos. Después llevó a mi mamá a un lado. Escuché fragmentos. Actividad inusual. Una es genuina. La otra está actuando claramente. Mi mamá intentó irse, pero la seguridad nos detuvo. La doctora quería separarnos para pruebas individuales. Se llevaron a Selena primero. Cuando regresó 3 horas después, sus ojos estaban desorbitados. Lo saben, susurró. Saben que yo soy real y tú no. Mamá se va a enojar muchísimo contigo. ¿Tenía razón? Esa noche mi mamá me encerró en mi cuarto. Podía oírla a ella y a Selena hablando, incluso riendo, planeando algo. ¿Estamos tan fritas?, le dije a la nada. A través de la pared oí a Selena recitando números primos como una canción de cuna. A la mañana siguiente mi mamá nos sentó en la cama de Selena. Selena llevaba su mejor vestido, sonriendo como si fuera su cumpleaños. Encontré una solución, dijo mi mamá, pero solo miraba a Selena. Sus ojos tenían ese brillo peligroso. Hay un programa experimental en Boston. Quieren estudiar a Selena de tiempo completo, potenciar sus dones. Vivirá allá, se convertirá en lo que estaba destinada a ser. ¿Y yo qué?, pregunté. Mi mamá finalmente me miró. Tú seguirás actuando. Fingirás ser ambas gemelas cuando sea necesario. El mundo no tiene por qué saber que Selena ha pasado al siguiente nivel. Esa noche no pude dormir en mi propia cama, así que fui al cuarto de Selena y me acosté donde ella solía dormir.
Sus paredes seguían cubiertas de esas ecuaciones, números y símbolos por todas partes con su letra. El malestar en mi estómago no desaparecía porque sabía que mi mamá realmente iba a hacerlo. Mañana empezaría a entrenarme para hacer las dos, y yo tendría que actuar como si a mi hermana no la estuvieran enviando a un lugar de investigación como una rata de laboratorio. A la mañana siguiente, mi mamá me despertó a las 5 de la mañana y me arrastró a la mesa del comedor. Había 2 conjuntos completos de ropa extendidos. Uno tenía el suéter azul favorito de Selena, el que usaba en cada presentación. El otro tenía mi sudadera gris de siempre. Mi mamá tenía un cronómetro en la mano y me hizo ir al baño y practicar cambiarme entre los atuendos lo más rápido que pudiera. Se quedó fuera de la puerta tomándome el tiempo y gritándome a través de ella sobre qué clientes esperaban a qué gemela. Algunas personas pagaban extra para ver a Selena hacer los cálculos matemáticos, así que yo tenía que ser ella para esas partes. Otras personas querían ponernos a prueba a ambas, así que tenía que cambiarme rápidamente en baños o armarios entre preguntas. Mi mamá seguía presionando ese cronómetro y diciéndome que necesitaba ser más rápida. Los ensayos empeoraron después del desayuno. Mi mamá me taladró cada uno de los hábitos y movimientos de Selena. Me hizo practicar inclinar la cabeza exactamente como lo hacía Selena cuando estaba calculando algo. Grabó mi voz y la reprodujo, comparándola con grabaciones de Selena hablando en ese tono plano y monótono que usaba durante las presentaciones. Me equivoqué con la voz 2 veces. No podía lograr el tono correcto. Y mi mamá me dijo que me quedaba sin desayunar como castigo. Dijo que necesitaba tomar esto en serio porque nuestros ingresos dependían de eso, y yo ya era el eslabón débil. Esa tarde, mientras mi mamá estaba en su cuarto hablando por teléfono con algún agente de contrataciones, me metí a escondidas al cuarto de Selena y agarré su tablet. Intenté hacerle una videollamada al centro de Boston usando el número que mi mamá había anotado. La llamada ni siquiera sonó. Simplemente se fue directo a un mensaje grabado sobre horas de comunicación supervisada y cómo todo contacto tenía que ser programado con anticipación. Me senté allí, en la cama de Selena, sosteniendo la tablet y sintiéndome completamente sola. Mi mamá se había asegurado de que ni siquiera pudiéramos hablar entre nosotras sin que ella lo controlara. Esa noche, intenté convencer a mi mamá de dejar todo el plan. La encontré en la cocina y le sugerí que podíamos simplemente dejar de hacer las presentaciones. Le dije que podría conseguir un trabajo normal cuando fuera mayor y que podríamos vivir como gente normal. Mi mamá literalmente se rió de mí como si hubiera contado el chiste más gracioso que hubiera escuchado. Dijo que estábamos sentadas en una mina de oro con las habilidades reales de Selena y mis adecuadas habilidades de memorización. Dijo que debería estar agradecida de que me diera un papel siquiera, en lugar de simplemente deshacerse de mí y quedarse solo con Selena. Esa noche, Selena llamó a través de la línea supervisada del centro. Mi mamá la puso en altavoz en la sala. La voz de Selena sonaba rara, demasiado rápida y como desconectada de la realidad. Habló sobre los protocolos de prueba que estaban ejecutando y cómo los investigadores finalmente estaban viendo los patrones que ella había estado tratando de explicarle a todos. Le pregunté si estaba bien y si la estaban tratando bien allí. Realmente no respondió. Solo empezó a recitar números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Subiendo y subiendo. Luego dijo que tenía que ir a documentar algo y la llamada terminó. 2 días antes de que Selena supuestamente se fuera, mi mamá montó toda una cena de despedida. Nos hizo vestirnos bien a ambas y sentarnos juntas en la mesa. Tomó como 50 fotos de nosotras sonriendo y abrazándonos, luciendo como hermanas que se querían. La vi teclear descripciones en su teléfono sobre lazos de hermandad y apoyarse mutuamente en nuestros viajes. Todo el asunto me dio asco. Selena solo posaba para cada foto con una sonrisa mecánica, sus ojos sin enfocar realmente en nada. Ya estaba a medio camino de ese lugar en Boston y yo podía verlo. A la mañana siguiente fuimos al aeropuerto. Selena apenas me miró cuando nos abrazamos para despedirnos en la fila de seguridad. Mi mamá estaba prácticamente brincando de emoción por el pago mensual que el programa de Boston le iba a dar. Me quedé allí y vi a mi hermana gemela caminar por el punto de control de seguridad con su pequeña maleta. No volteó a verme ni una sola vez. La sensación fue física, como si alguien hubiera metido la mano dentro de mí y me hubiera arrancado un pedazo que siempre había tenido. 3 días después de que Selena se fuera, tuve mi primera presentación sola en la mansión de un coleccionista privado al otro lado de la ciudad. Pasé 20 minutos encerrada en el baño haciendo cambios rápidos entre los 2 atuendos. Estaba sudando con ambos, tratando de recordar qué versión de mí se suponía que sabía cálculo y cuál solo hacía fechas del calendario. Apenas lo logré. Mezclé las respuestas 2 veces cuando alguien me hizo una pregunta de matemáticas mientras se suponía que yo era la gemela del calendario. Pero los clientes estaban todos tomando vino caro y comiendo comida elegante y no parecieron notar los errores. En el camino a casa, mi mamá estaba más emocionada de lo que la había visto en semanas. Ya estaba contando el efectivo que le habían pagado y reservando 2 eventos más para la próxima semana. Me dijo que lo había hecho adecuadamente y que con más práctica, nadie sabría jamás que solo había una de nosotras actuando ahora. Algo dentro de mí se endureció y se enfrió en ese momento. Un pavor puro se instaló en mi pecho y supe que esta era mi vida ahora, hasta que alguien la detuviera. Al siguiente día de clases, apenas podía mantener los ojos abiertos durante la clase de historia. El maestro Ramírez hablaba de la Guerra de Independencia,
pero su voz se desvanecía como una radio perdiendo la señal. Mi cabeza cayó hacia adelante y me desperté de golpe 2 veces antes de que mi frente golpeara el escritorio la tercera vez. El maestro Ramírez dejó de hablar a media frase y caminó hacia mi escritorio. Escribió algo en un pase de salida y me dijo que fuera a ver a la enfermera. El camino por el pasillo vacío se sintió más largo de lo debido. La enfermería olía a desinfectante para manos y curitas viejos. Me hizo sentarme en la camilla cubierta de papel y me preguntó qué pasaba. Le dije que solo estaba cansada por quedarme despierta hasta tarde estudiando. Me miró por un largo momento, sus ojos recorriendo las ojeras bajo mis ojos y la forma en que mis manos temblaban ligeramente. Me preguntó si todo estaba bien en casa. La mentira salió automáticamente, suave y practicada. Dije que todo estaba bien, solo ocupada con cosas de la escuela. Me dio un pase para descansar 20 minutos en el catre en el cuarto trasero, pero pude sentirla observándome todo el tiempo. Esa tarde, mi mamá me estaba esperando en la mesa de la cocina cuando llegué a casa de la escuela. Dijo que iba a faltar mañana para un ensayo de todo el día antes de una gran demostración corporativa el viernes. Empecé a protestar diciendo que tenía un examen de historia que no podía perder. La voz de mi mamá se volvió plana y fría. Dijo que mi verdadera educación era aprender a monetizar mis habilidades, no memorizar presidentes muertos. La amenaza en su tono era clara sin que tuviera que deletrearla. Recordé el cuarto cerrado después del centro de investigación, las comidas saltadas, las horas de repasos a las 3 a.m. Cerré la boca y asentí. Mi mamá sonrió y volvió a su laptop como si nada hubiera pasado. Durante el fin de semana salió un segmento de noticias locales sobre el programa de Selena en Boston. Mi mamá me llamó a la sala para verlo. Las imágenes mostraban un edificio elegante de cristal con el logo del centro de investigación al frente. El reportero hablaba sobre investigación cognitiva innovadora y prodigios matemáticos. Entonces Selena apareció en pantalla en un cuarto blanco con computadoras y pizarrones cubiertos de ecuaciones. Estaba resolviendo algún problema mientras los investigadores observaban. Mi mamá miraba radiante la televisión, prácticamente brillando de orgullo, pero yo no podía dejar de mirar a Selena. Se veía delgada, mucho más delgada que cuando se fue hacía 3 semanas. Sus movimientos eran nerviosos y rápidos, sus ojos demasiado brillantes. La cámara mostró sus manos temblando ligeramente mientras escribía en el pizarrón. Sentí una mezcla rara de celos y preocupación retorciéndose en mi estómago. Mi mamá siguió repitiendo el segmento 3 veces más, tomando fotos de la pantalla con su teléfono. Tarde esa noche, acostada en la cama, saqué mi teléfono. Empecé a escribirle un mensaje a Selena preguntándole si realmente estaba bien, si el programa la estaba presionando demasiado, si necesitaba ayuda. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de enviar. Entonces recordé. Mi mamá monitorea nuestros teléfonos. Los revisa cada pocos días. Lee nuestros mensajes, nuestro historial de búsqueda, todo. Borré el mensaje palabra por palabra y volví a poner mi teléfono en el buró. El aislamiento me envolvió como algo físico. Ya ni siquiera podía hablar con mi propia hermana en privado. Todo lo que decíamos pasaba primero por mi mamá. Me di la vuelta y me quedé mirando la pared hasta que finalmente me dormí. Al día siguiente, en el autobús hacia una presentación al otro lado de la ciudad, un recuerdo surgió sin previo aviso. Estaba de vuelta en ese centro de investigación, sentada en la sala de espera después de que nos separaron a Selena y a mí para las pruebas. La neuróloga, la mujer que descubrió que yo fingía, había pasado junto a mí. Se detuvo y me miró con una expresión que no pude descifrar. No era enojo ni decepción. Algo más suave, casi como lástima. Abrió la boca como si quisiera decir algo. Luego solo negó con la cabeza ligeramente y siguió caminando. Me pregunté si ella me ayudaría si la contactaba de alguna manera. El pensamiento se plantó en mi mente y no se iba. Saqué mi teléfono y busqué el nombre del centro, luego lo guardé antes de que mi mamá pudiera ver desde el asiento delantero. Antes de la presentación esa noche, mi mamá me dio 2 pastillas blancas y una botella de agua. Las llamó vitaminas para enfocar, dijo que me ayudarían a concentrarme durante los cambios rápidos y las preguntas rápidas del público. Me las tragué porque negarme no era una opción. En 20 minutos mi corazón estaba acelerado, tan rápido que podía sentirlo en mi garganta. Mis manos empezaron a temblar y no paraban. La presentación fue una confusión de cambios de vestuario y fechas de calendario y tratar de no parecer que estaba a punto de desmayarme. Después mi mamá dijo que lo había hecho genial, que las pastillas realmente habían ayudado a mi enfoque. Cuando llegamos a casa le dije que no quería tomarlas más. La cara de mi mamá se volvió fría. Dijo que si rechazaba mi medicina, entonces quizás no necesitaría privilegios como cenar o tener mi propio cuarto. Tomé las pastillas las siguientes 3 noches sin discutir. Esa noche, después de que mi mamá se fuera a la cama, fingí tomarme las pastillas, pero en realidad las escondí en mi mejilla. Fui al baño y las escupí en mi mano, luego las tiré al inodoro. Mi corazón latía con fuerza por el engaño, pero también por el alivio de no tener esos químicos en mi sistema. Fui a mi cuarto y saqué una pequeña libreta que había escondido dentro de mi colchón, del tipo con un candado que había comprado en la tienda de descuentos. Escribí la fecha, la hora, cómo se veían las pastillas, cómo me hacían sentir, lo que mi mamá dijo cuando me negué. No era mucho, pero se sentía como algo. El primer pequeño acto de resistencia que había logrado que realmente me pertenecía. 2 días después, tuvo lugar la demostración corporativa en una empresa de tecnología en el centro.
El edificio era todo de cristal y acero con muebles modernos y caros en el vestíbulo. Pasé 40 minutos en el baño haciendo malabares con ambas identidades, cambiándome de ropa, cambiando entre la gemela del calendario y la gemela matemática. Los ejecutivos seguían usando palabras como escalar y productizar y plataforma de software educativo. Hacían preguntas y tomaban notas mientras yo actuaba. Un tipo seguía hablando sobre demografía de mercado y sistemas de entrega de contenido. Me sentí como un objeto que estaban mirando y cotizando, no una persona. El enojo que surgió en mi pecho me sorprendió por lo fuerte que era. Había estado asustada y agotada durante tanto tiempo que sentir enojo de verdad se sintió casi bien. Después de que terminó la demostración, uno de los ejecutivos llevó a mi mamá a un lado cerca de los elevadores. Fingí estar mirando mi teléfono, pero pude escuchar la mayor parte de lo que dijo. Le dijo a mi mamá que podían construir una plataforma completa alrededor de las gemelas Genio si estábamos dispuestas a hacer contenido de video y acuerdos de licencia. Usó números como 6 cifras y habló sobre potencial viral y cuota de mercado educativo. Los ojos de mi mamá se iluminaron como si alguien le acabara de decir que se había ganado la lotería. Estaba sintiendo y sonriendo y ya hablando de horarios y contratos. Me quedé allí sosteniendo mi bolso y me di cuenta con perfecta claridad de que esto nunca iba a terminar a menos que alguien lo detuviera. Mi mamá seguiría reservando presentaciones y demostraciones y ahora contenido de video hasta que yo colapsara o me escapara o algo peor. Esa noche usé 200 pesos de la propina que un cliente me había dado en el último evento privado. Caminé a la tienda de conveniencia a 3 cuadras de nuestro departamento mientras mi mamá estaba en la regadera. La grabadora de audio que compré parecía una pluma, del tipo que los estudiantes usan para grabar clases. Mis manos temblaban tanto al pagar que casi se me cae el cambio. Seguía esperando que mi mamá de alguna manera supiera lo que estaba haciendo, que apareciera detrás de mí en la tienda y me atrapara, pero el cajero apenas levantó la vista de su teléfono mientras embolsaba mi compra. Caminé a casa en la oscuridad con la grabadora escondida en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo como si acabara de robar algo aunque lo había pagado con mi propio dinero. A la mañana siguiente en la escuela apenas logré pasar la primera clase antes de que el altavoz de la oficina sonara con mi nombre y una solicitud de que me presentara en la oficina de orientación. Se me revolvió el estómago porque sabía de qué se trataba. Lasra. López estaba esperando en su pequeña oficina con 2 sillas y un escritorio cubierto de pelotas antiestrés y pósters motivacionales. Sonrió cuando entré, pero sus ojos se veían preocupados. Me pidió que me sentara y sacó una carpeta con mi registro de asistencia. Señaló las fechas en las que había faltado 8 días en el último mes, y dijo que mis maestros estaban preocupados por mi agotamiento y el patrón de ausencias. Su voz fue amable cuando preguntó si estaba pasando algo en casa que me dificultara asistir regularmente. Sentí la verdad empujando contra mi garganta como algo vivo tratando de escapar. Quería contarle todo sobre las presentaciones y las pastillas y Selena siendo enviada a Boston. Pero la voz de mi mamá estaba en mi cabeza advirtiéndome sobre lo que les pasa a los niños que hablan con los orientadores, y me tragué las palabras. Le dije a Lasra López que solo estaba ayudando a mi mamá con asuntos familiares y lidiando con la transición de mi hermana a un programa especial para estudiantes dotados. Las mentiras salieron suaves y practicadas porque había estado ensayando versiones de ellas durante meses. Lasra López me miró por un largo momento y supe que no me creía del todo. Sin embargo, no presionó. En lugar de eso, sacó su tarjeta de presentación y escribió su número de celular en el reverso. Me dijo que su puerta siempre estaba abierta y que podía llamar en cualquier momento si necesitaba hablar de cualquier cosa. Tomé la tarjeta y la guardé en mi bolsillo, sintiéndome agradecida de que a alguien le importara y asustada por lo que podría pasar si realmente la usaba. El peso de esa tarjeta se sentía enorme, como si representara una elección que aún no estaba lista para tomar. Esa tarde me salté mi última clase y caminé a la biblioteca pública a 3 cuadras de la escuela. El edificio era viejo y silencioso, con hileras de computadoras cerca del mostrador de referencia. Me registré con un nombre falso y abrí un buscador. Mis manos temblaban mientras escribía palabras clave sobre el Centro de Investigación Psiquiátrica y Neurólogo y Gemelas Genio. Me tomó 15 minutos, pero finalmente encontré la página del Dr. Hugo Fuentes en la Facultad de Medicina de la universidad. Su foto mostraba a un hombre de mediana edad con cabello canoso y lentes. Su biografía enumeraba sus intereses de investigación, incluyendo desarrollo cognitivo y síndrome del sabio. Hice clic en el enlace de contacto y me quedé mirando el formulario de correo electrónico vacío. Escribí y borré 3 versiones diferentes, tratando de averiguar qué decir. No podía ser demasiado específica en caso de que mi mamá de alguna manera lo viera, pero necesitaba ser lo suficientemente clara para que él me recordara. Finalmente, envié algo corto diciendo que yo era un antiguo sujeto de investigación del estudio de gemelas del año pasado y que necesitaba consejos sobre algunas preocupaciones. Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar durante 1 minuto completo antes de hacer clic. Luego borré el historial de navegación y cerré la sesión, mi corazón latiendo como si hubiera hecho algo peligroso. Cuando llegué a casa esa noche, la luz roja de la contestadora estaba parpadeando. Mi mamá estaba en la cocina y me llamó con una mirada emocionada. Presionó play en el altavoz y la voz de Selena llenó el cuarto. Mi hermana sonaba rara, sus palabras salían demasiado rápido y su tono demasiado agudo. Empezó a listar números primos, simplemente soltándolos como una grabación,
Luego cambió a hablar sobre escuchar patrones matemáticos y las frecuencias emocionales de las personas. Dijo que los investigadores finalmente estaban entendiendo lo que ella había estado tratando de explicar sobre el código universal. La cara de mi mamá brillaba mientras escuchaba. Seguía diciendo cosas como avance y siguiente nivel y genio real. Todo lo que yo podía oír era a mi hermana perdiendo el contacto con la realidad. La voz de Selena tenía este borde maníaco que me recordaba a cómo solía sonar durante las peores sesiones de entrenamiento cuando había estado despierta por 30 horas. Cuando el mensaje terminó, mi mamá lo repitió 2 veces, tomando notas sobre lo que Selena dijo de los patrones. Me sentí enferma viéndola tratar el colapso de mi hermana como si fuera algún tipo de logro. La noche siguiente, antes de un evento privado bien pagado en la casa de algún ejecutivo tecnológico, mi mamá entró a mi cuarto con el frasco de pastillas. Sacudió 3 pastillas en lugar de las 2 habituales y me dijo que necesitaba enfoque extra para esta presentación porque el cliente estaba considerando un contrato a largo plazo. Tomé las pastillas de su mano y fingí tragarlas con agua de mi vaso junto a la cama. Tan pronto como se dio la vuelta, las metí en mi mejilla como había practicado. El sabor amargo hizo que me lloraran los ojos, pero mantuve mi rostro neutral. Cuando mi mamá salió del cuarto, fui al baño y escupí las pastillas en mi mano, luego las envolví en papel higiénico y las escondí en mi bolsillo para tirarlas más tarde. Mi corazón latía con fuerza por el engaño, pero me estaba volviendo mejor en estas pequeñas rebeliones. El tragar falso, la libreta escondida, el correo a fuentes. Cada uno se sentía como recuperar un pedacito de control. Durante el evento, logré meter la pluma grabadora en el bolsillo de mi chaqueta y encenderla antes de que mi mamá me llamara tras bastidores para el primer cambio de identidad. La casa del cliente tenía un gran sótano terminado, acondicionado como un espacio de actuación con una pequeña área tras bastidores detrás de una cortina. Estaba cambiándome de mi sudadera gris al suéter azul de Selena cuando mi mamá entró. Su voz era baja y aguda mientras me recordaba que no arruinara ningún cálculo. Me agarró los hombros lo suficientemente fuerte como para doler y dijo que si arruinaba esta oportunidad, ella se aseguraría de que yo entendiera lo que significaban las consecuencias reales. Sus palabras exactas. La grabadora en mi bolsillo estaba funcionando y capturando cada sílaba. Sentí una oleada de algo que era mitad miedo y mitad victoria, porque finalmente tenía pruebas. Después de la presentación, cuando estaba sola en el baño, reproduje unos segundos de la grabación para asegurarme de que funcionaba. La voz de mi mamá se escuchaba clara y amenazante, hablando de consecuencias y arruinar las cosas. La evidencia se sentía sólida y real de una manera que hacía temblar mis manos. 2 días después, revisé mi correo en la biblioteca durante el almuerzo y encontré un mensaje del Dr. Fuentes. Su respuesta fue cuidadosa y profesional, diciendo que nos recordaba a Selena y a mí de la evaluación en el centro. Escribió que estaba preocupado por lo que había mencionado y me proporcionó un número de teléfono seguro al que podía llamar. También enumeró algunos pasos básicos para documentar preocupaciones sobre explotación. Cosas como mantener registros fechados y anotar cualquier medicamento o amenaza. El correo era corto, pero podía leer la preocupación entre líneas. Terminaba diciendo que esperaba que estuviera a salvo y que lo contactara si necesitaba orientación. Leí el mensaje 3 veces. Luego copié el número de teléfono en mi libreta escondida. Tener a un adulto que creía que algo estaba mal se sintió como el primer salvavidas real que había tenido en meses. Al día siguiente, durante mi hora de almuerzo, caminé a un teléfono público afuera de una farmacia a 6 cuadras de la escuela. Había estado ahorrando monedas de las propinas, guardándolas en un calcetín viejo en mi cajón. Mis manos torpes batallaron con las monedas mientras marcaba el número de Fuentes. Contestó al segundo timbrazo y su voz sonaba exactamente como la recordaba del centro de investigación, tranquila y mesurada. Le conté lo básico lo más rápido que pude, sobre el plan de mi mamá de hacerme pasar por ambas gemelas, los aterradores mensajes de voz de Selena y las pastillas que mi mamá me estaba dando. Él escuchó sin interrumpir incluso cuando empecé a hablar demasiado rápido. Cuando terminé, hizo preguntas específicas sobre mi seguridad inmediata y si tenía algún adulto en quien pudiera confiar. La pregunta me hizo darme cuenta de lo completamente aislada que estaba. Tenía la tarjeta de la Sra. López, pero no la había usado. No tenía parientes que no estuvieran bajo el control de mi mamá. No tenía amigos porque las presentaciones ocupaban todo mi tiempo. Le dije todo esto y lo escuché tomar una respiración profunda al otro lado. Fuentes explicó que no podía intervenir directamente sin evidencia más concreta, pero que podía guiarme sobre qué documentar y cómo reportar de forma segura a las autoridades que realmente podían ayudar. Me dijo que mantuviera registros detallados con fechas y horas de todo lo que mi mamá hacía. Dijo que guardara las pastillas si podía y documentara cualquier amenaza o comportamiento preocupante. Enfatizó que debía contactar a la orientadora de mi escuela como primer paso para involucrar al DIF, porque los orientadores son informantes obligados. Sus instrucciones fueron claras y específicas, dándome un mapa de qué hacer a continuación. Antes de colgar, me hizo prometer que lo llamaría de nuevo si la situación empeoraba o si me sentía insegura. Caminé de regreso a la escuela con las monedas aún tibias en mi mano, sintiendo que finalmente tenía un plan. 2 días después, mi mamá nos consiguió una presentación en una gala elegante en el salón de un hotel del centro. Llegué temprano con ella para ayudar a preparar tras bastidores. El lugar tenía un pequeño cuarto de preparación detrás del escenario con percheros para vestuario y un espejo.
Mi mamá trajo 2 atuendos en ganchos y los colocó en lados opuestos del cuarto. Luego, tomó un segundo saco, el suéter azul que se suponía era de Selena, y lo acomodó con cuidado en una silla cerca de la entrada al escenario. Lo posicionó de modo que desde ciertos ángulos parecía que había alguien sentado allí. Incluso puso una botella de agua al lado y colgó una bufanda sobre el respaldo. La vi organizar esta elaborada presencia falsa y sentí algo pesado instalarse en mi pecho. Esto ya no era solo un plan temporal. Mi mamá se había comprometido por completo con el engaño de que ambas gemelas existían en el mismo espacio. Estaba construyendo utilería y escenografía para mantener la ilusión. Me di cuenta de que esto se había convertido en toda su identidad. Esta imagen de ser la madre de gemelas genio, el dinero y la atención la habían consumido, tan completamente que nunca lo dejaría ir voluntariamente. Seguiría reservando presentaciones y creando montajes falsos y empujándome pastillas hasta que alguien la obligara a parar. La presentación terminó mal y el silencio de mi mamá en el auto de regreso a casa se sintió peor que los gritos. Agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos y yo me senté presionada contra la puerta del copiloto, contando los minutos hasta que llegáramos al departamento. Cuando entramos, me dijo que fuera a mi cuarto y obedecí, escuchándola moverse en la sala, desempacando su bolso del evento. Me puse la pijama y me metí en la cama esperando que simplemente me dejara dormir. Pero 20 minutos después, mi puerta se abrió sin tocar. Mi mamá caminó directo a mi mochila de la escuela que estaba en la silla de mi escritorio y empezó a sacar todo. Libros, carpetas y papeles sueltos esparciéndose por el suelo. Encontró la pluma grabadora en el bolsillo delantero y la sostuvo a la luz, luego desenroscó la parte inferior. El compartimento de la pila vacío la miró fijamente y su rostro se quedó completamente en blanco de esa manera aterradora que significaba que había pasado el enojo normal. Me preguntó con mucha calma dónde estaban las pilas y le dije que no sabía, que tal vez se habían caído. Pero mi voz tembló y ella supo que estaba mintiendo. Mi mamá dejó la grabadora con cuidado en mi escritorio y me dijo que me levantara y fuera al comedor. Y la seguí con piernas temblorosas. Me hizo quedarme de pie junto a la mesa mientras sacaba todos los viejos materiales de entrenamiento, los directorios telefónicos, los calendarios y las hojas de cálculo de cuando empezamos. Dijo que como claramente tenía demasiado tiempo libre para jugar a la espía, volveríamos a lo básico hasta que yo recordara lo que importaba. Durante las siguientes 5 horas, me taladró con cálculos y fechas y ejercicios de memorización. Su voz nunca subió del volumen normal, pero se volvía más fría con cada error que cometía. Mis ojos intentaban cerrarse y me sorprendía balanceándome sobre mis pies, y ella chasqueaba los dedos frente a mi cara para despertarme. Alrededor de las 2 a.m., me equivoqué en un simple problema de resta y simplemente empecé a llorar de agotamiento. Y mi mamá dijo que pararíamos cuando tuviera 10 problemas seguidos correctos. Finalmente lo logré a las 3:15 a.m. y me dejó volver a mi cuarto. Me derrumbé en mi cama todavía con la ropa puesta y me desmayé al instante. La alarma sonó 4 horas después para la escuela y apenas podía levantar la cabeza de la almohada. Todo me dolía y mi cerebro se sentía como envuelto en algodón, pero mi mamá ya estaba tocando a mi puerta diciéndome que me alistara. Me vestí moviéndome como si estuviera bajo el agua y me comí el cereal que puso frente a mí sin saborearlo. El viaje en autobús a la escuela fue borroso y seguía despertándome de golpe cuando mi cabeza caía hacia adelante. En la primera clase, inglés, me quedé dormida con los ojos abiertos mirando mi libro de texto mientras la voz de la maestra se desvanecía en ruido de fondo. Mi amiga Sara me picó durante el cambio a la segunda clase y me preguntó si estaba bien, y yo solo asentí y seguí caminando. En el almuerzo, me senté en la cafetería con la cabeza sobre la mesa y no comí nada. El pasillo después de la quinta clase estaba lleno de chicos yendo a su siguiente clase y yo intentaba navegar entre ellos cuando alguien me tocó el hombro. Lasra López estaba allí con su cara de orientadora preocupada y me preguntó si podía ir a su oficina un minuto. Quería decir que no, pero mi cerebro estaba demasiado cansado para inventar una excusa. Así que simplemente la seguí por el pasillo hasta la oficina de orientación. Cerró la puerta y me indicó que me sentara en la silla frente a su escritorio, y me hundí en ella agradecida. Lasra López me preguntó cómo estaba y dije bien automáticamente, pero ella siguió mirándome con esa expresión paciente que significaba que no me creía. Mencionó que varios de mis maestros habían notado que parecía agotada últimamente y que había faltado mucho a la escuela recientemente. Traté de explicar sobre asuntos familiares y ayudar a mi mamá, pero las palabras salieron mal y revueltas. Me preguntó amablemente si todo estaba bien en casa y me oí decir algo sobre entrenamiento excesivo y tener que tomar pastillas para enfocarme mejor, y en el segundo en que las palabras salieron de mi boca supe que la había regado. Toda la expresión de Lasra López cambió de preocupada a alarmada y se inclinó hacia adelante en su silla. Me explicó con mucho cuidado que como orientadora escolar ella era algo llamado informante obligada, lo que significaba que si pensaba que un estudiante podría estar siendo lastimado o no cuidado adecuadamente, tenía que decírselo a las autoridades. La palabra autoridades hizo que se me revolviera el estómago de miedo. Lasra López me preguntó directamente si me sentía segura en casa, y la pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras mientras mi cerebro cansado intentaba calcular qué pasaría si decía la verdad versus si seguía mintiendo. Si decía que no estaba segura, ella llamaría a alguien y mi mamá se enteraría y no sabía qué haría. Si mentía y decía que todo estaba bien, tendría que seguir viviendo así para siempre,
haciendo presentaciones y fingiendo ser dos personas y tomando pastillas que hacían que mi corazón se acelerara. Lasra. López esperó pacientemente, sin presionar, solo observándome con ojos amables que me daban ganas de llorar. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, tocaron a la puerta de la oficina. La secretaria asomó la cabeza y dijo que mi madre estaba aquí, afirmando que yo tenía una cita con el médico y necesitaba salir temprano. El rostro de Lasra. López mostró clara duda y me miró como si me estuviera pidiendo permiso, pero legalmente no podía retenerme allí si mi mamá quería llevarme. Me levanté lentamente y Lasra. López dijo: «Podemos continuar esta conversación en otro momento», su voz cargada de significado. Mi mamá estaba esperando en la oficina principal con su bolso al hombro y una sonrisa falsa. Agradeció a la secretaria, puso su mano en mi brazo y sus dedos se clavaron en mi piel lo suficientemente fuerte como para dejar marcas. Caminamos al auto en silencio y no dijo nada hasta que estuvimos en la carretera. Entonces me preguntó muy calladamente qué le había dicho a la orientadora y le dije que nada importante, solo que estaba cansada. El agarre de mi mamá en el volante se tensó y dijo que íbamos a tomarnos un tiempo libre de la escuela para que pudiera descansar adecuadamente antes de los próximos eventos. Y yo supe que era una mentira. Me estaba sacando para alejarme de los adultos que pudieran hacer preguntas. La siguiente semana apenas salí del departamento. Mi mamá llamó a la escuela diciendo que yo tenía una gripa muy fuerte y necesitaba recuperarme, pero en realidad solo me quería aislada donde pudiera vigilarme constantemente. Cada mañana me despertaba para ensayos, haciéndome practicar cambios rápidos y repasos de memorización durante horas. Se sentaba en el sofá con su laptop, reservando nuevas presentaciones mientras yo repasaba rutinas en la sala. Monitoreaba cada llamada telefónica. Revisaba el historial de mi computadora y revisaba mi mochila de la escuela a diario. Las paredes se sentían cada vez más cerca cada día y empecé a tener problemas para dormir incluso cuando me dejaba descansar. Me quedaba en la cama mirando la pared de ecuaciones de Selena y preguntándome si así se sentía perder la cabeza. El único momento en que mi mamá me dejaba sola era cuando tenía reuniones con agentes o coordinadores de eventos, e incluso entonces cerraba la puerta del departamento con llave por fuera. Al cuarto día de aislamiento, tuvo una reunión en el centro con algún agente sobre una serie de eventos corporativos. Pasó una hora arreglándose y revisando su apariencia en el espejo. Y yo fingí estar absorta en ejercicios de memorización. En el segundo en que se fue, saqué la pluma grabadora de su escondite en mi cajón de calcetines y encontré las pilas de repuesto que había comprado en la tienda de conveniencia. Mis manos temblaban mientras las cargaba y probaba que el dispositivo funcionaba. La deslicé en el bolso de mi mamá que había dejado en la barra de la cocina, enterrándola bajo su cartera y su bolsa de maquillaje donde no la sentiría. Regresó 2 horas después hablando por teléfono y esperé hasta que se fuera a su cuarto antes de sacar la grabadora a escondidas. Me encerré en el baño y conecté mis audífonos, luego reproduje el audio. La mayor parte eran sonidos amortiguados de su bolso moviéndose, pero luego escuché su voz claramente hablando con el agente sobre estructuras de pago y horarios de presentación. Mencionó casualmente que me había estado dando potenciadores de rendimiento para mantenerme aguda durante los cambios rápidos, diciéndolo como si fuera algo normal que cualquier padre haría. El agente ni siquiera lo cuestionó, solo preguntó sobre la dosis para resultados óptimos. Tenía 40 minutos de audio, incluyendo discusiones detalladas sobre monetizar la marca de las gemelas y expandirse a contenido de video, y a mi mamá describiéndome como la adecuada que necesitaba ayuda química para mantenerse al día. Guardé el archivo en mi nube y lo borré de la grabadora, luego volví a poner el dispositivo en mi cajón de calcetines. Esa noche recibí una notificación por correo electrónico en mi teléfono del portal seguro que el Dr. Fuentes había configurado. Esperé hasta que mi mamá estuviera viendo la televisión en la sala antes de abrirlo en mi cuarto con la puerta cerrada. El correo era breve y profesional, pero adjuntaba un documento etiquetado como historial médico censurado del estudio de sueño de Selena en el centro de Boston. Lo descargué y leí el lenguaje clínico, la mayor parte del cual no entendí del todo, pero ciertas frases me saltaron a la vista. Insomnio severo con una duración promedio de sueño de 3.2 horas por noche. Fijación obsesiva con patrones que interfiere con las actividades básicas de autocuidado. Deterioro de los marcadores de salud física, incluyendo pérdida de peso y hormonas del estrés elevadas. Recomendación para evaluación psiquiátrica y posible modificación del programa. La culpa me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme en mi cama. Había estado celosa del tratamiento especial de Selena, celosa de que ella pudiera ir a un centro de investigación elegante mientras yo estaba atrapada haciendo presentaciones, pero ella no estaba viviendo una vida increíble siendo celebrada por sus dones. Fue presionada hasta que se rompió, justo como mi mamá me estaba presionando a mí. La diferencia era que el cerebro de Selena tenía habilidades reales que mi mamá podía explotar, así que la explotación era más profunda. Quería llamar a mi hermana, pero mi mamá monitoreaba el teléfono y no podía arriesgarme. Guardé el documento en mi nube con el archivo de audio y traté de averiguar qué hacer con la información. Esa noche en la cena, traté de sacar el tema con cuidado, diciendo que estaba preocupada por Selena y que tal vez el programa era demasiado intenso. Mi mamá ni siquiera levantó la vista de su plato. Dijo que yo solo estaba celosa de que Selena estuviera alcanzando su potencial mientras yo estaba atascada siendo la adecuada.
El desdén fue tan casual y completo que de hecho me aclaró algo. Mi mamá nunca nos priorizaría a ninguna de nosotras sobre el dinero y la atención que le dábamos. No éramos sus hijas. Éramos sus productos. Y seguiría usándonos hasta que estuviéramos completamente agotadas o alguien la obligara a parar. A la mañana siguiente, mientras mi mamá estaba en la regadera, fui a su escritorio en la esquina de la sala y empecé a buscar en los cajones. La había visto guardar algunos papeles allí el otro día. Y quería saber qué eran. El cajón superior estaba lleno de recibos y correo basura, pero el segundo cajón tenía una carpeta etiquetada como Programa Boston con la letra de mi mamá. La saqué y la abrí con cuidado, mis oídos atentos al sonido de la regadera que seguía corriendo. Los documentos dentro estaban llenos de lenguaje legal que era difícil de entender. Largos párrafos sobre protocolos de investigación y consentimiento parental y exenciones de responsabilidad. Los hojeé buscando cualquier cosa que pareciera importante, y mis ojos se toparon con una sección titulada Acceso exclusivo de investigación. Hablaba sobre que Selena estaría disponible para pruebas y observación en cualquier momento que el centro lo solicitara, y cómo mi mamá aceptaba no interferir con los protocolos de investigación, incluso si Selena mostraba signos de angustia. Otra sección mencionaba el consentimiento parental para protocolos experimentales y enumeraba cosas como manipulación del sueño, pruebas de estrés cognitivo y ensayos farmacéuticos. Se me revolvió el estómago al leerlo porque sonaba como si mi mamá hubiera renunciado al derecho de Selena a decir que no a cualquier cosa que quisieran hacerle. Escuché que la regadera se cerraba y rápidamente tomé fotos de cada página con mi teléfono. Luego metí la carpeta de nuevo en el cajón exactamente como la había encontrado. Estaba de vuelta en el sofá fingiendo leer un libro de texto cuando mi mamá salió en bata de baño con el cabello mojado. Revisé las fotos más tarde esa noche después de que mi mamá se fuera a la cama y hice zoom para leer la letra pequeña al final del contrato. Había una sección completa sobre compensación que hizo que me temblaran las manos. Mi mamá recibía un pago mensual de 20,000 pesos solo por tener a Selena inscrita en el programa, pero el dinero real estaba en los bonos por objetivos. Si Selena alcanzaba ciertos hitos cognitivos, el pago aumentaba en 5,000 pesos por hito. Si hacía lo que llamaban descubrimientos revolucionarios en reconocimiento de patrones o procesamiento matemático, mi mamá recibía un bono único de 100,000 pesos. El contrato lo decía claramente, pagos ligados directamente a qué tanto podían presionar el cerebro de Selena. Mi mamá había vendido literalmente la función cerebral de mi hermana para obtener ganancias, aceptando dejar que los investigadores le hicieran lo que quisieran, siempre y cuando los cheques siguieran llegando. La explotación era incluso peor de lo que había pensado, porque ya no se trataba solo del dinero de las presentaciones. Mi mamá tenía un incentivo financiero para que Selena fuera presionada más allá de sus límites, para que lograra avances incluso si eso significaba que no pudiera dormir o comer o funcionar como una persona normal. Cada ecuación que Selena resolvía, cada patrón que identificaba, cada prueba cognitiva que pasaba, todo se traducía directamente en la cuenta bancaria de mi mamá. Me sentí enferma al leerlo y tuve que bajar mi teléfono. Había estado recopilando evidencia durante días, las grabaciones de audio y las fotos del contrato y los documentos médicos de fuentes. Pero no sabía si era suficiente. No sabía si alguien realmente haría algo para detener esto, o si mi mamá simplemente seguiría encontrando formas de lucrar con nosotras hasta que ambas termináramos como Selena, brillante y rota y completamente sola. Agarré mi teléfono y empecé a tomar fotos de cada página de esa carpeta, mis dedos moviéndose rápido porque aún podía oír la regadera, pero no sabía cuánto tiempo me quedaba. 2 fotos a cada página para asegurarme de que las palabras fueran claras, y seguía mirando la puerta del baño entre clics. El contrato tenía quizás 15 páginas en total y las terminé en menos de 3 minutos. Luego abrí mi aplicación de almacenamiento en la nube y comencé a subirlas mientras mi pulso martillaba en mis oídos. La barra de carga avanzaba tan lentamente que quería gritar, pero finalmente terminó, copié el enlace y abrí mi correo para fuentes. Escribí rápido, preguntando si los programas de investigación normalmente tenían este tipo de términos, presionando enviar antes de poder dudarlo. Luego metí la carpeta de nuevo en el cajón, exactamente como la había encontrado. Mi mamá salió del baño 2 minutos después y yo estaba de vuelta en el sofá fingiendo estudiar, pero mi teléfono se sentía como si quemara en mi bolsillo. Fuentes respondió esa misma noche, alrededor de las 9, cuando mi mamá estaba viendo la televisión en su cuarto. Su mensaje fue corto, pero las palabras hicieron que se me revolviera el estómago. Dijo que el contrato tenía varias partes que parecían muy raras para un programa de investigación legítimo, especialmente lo de que mi mamá recibiera más dinero si Selena alcanzaba ciertos hitos y la parte donde mi mamá aceptaba no interferir incluso si Selena estaba molesta o batallando. Escribió que tanto Selena como yo estábamos en situaciones que necesitaban ayuda de un adulto de inmediato, y que pensaba que debería hablar con la orientadora de mi escuela sobre reportar al DIF lo antes posible. La forma en que enfatizó lo antes posible hizo que todo se sintiera más urgente y aterrador, como si tal vez las cosas estuvieran incluso peor de lo que había pensado. El centro de Boston me permitió tener una llamada telefónica supervisada con Selena esa noche alrededor de las 8. Un miembro del personal llamó a la línea de nuestro departamento y dijo que tenían a Selena lista para hablar durante 15 minutos. Cuando mi hermana tomó el teléfono, su voz sonaba demasiado rápida,
como si alguien hubiera acelerado una grabación. Saltó de hablar sobre una secuencia numérica que había encontrado en su cereal del desayuno a explicar cómo estaba cerca de resolver lo que llamaba el patrón universal. Y cuando intenté preguntar cómo se sentía o si estaba comiendo bien, simplemente volvía a las matemáticas. Seguía diciendo cosas como que los números le hablaban y que podía oír patrones en todo ahora, incluso en la forma en que la gente respiraba. Podía oír cómo la obsesión se la estaba comiendo por dentro, convirtiéndola en algo que no era del todo humano, solo esta máquina de calcular matemáticas que no podía parar. La llamada terminó abruptamente cuando escuché voces subiendo de tono en el fondo del lado de Selena. Alguien decía algo sobre manejo de episodio en un tono firme, y luego la línea simplemente se cortó. Me quedé allí sosteniendo el teléfono en nuestro departamento silencioso, escuchando el tono de línea, sintiéndome completamente inútil. Mi hermana se estaba desmoronando en Boston, y yo no podía hacer nada para ayudarla, y mi mamá probablemente estaba ganando dinero con cada colapso que Selena tenía. La mañana de la gran gala llegó 3 días después. Mi mamá había estado hablando de este evento durante semanas porque pagaba más que nuestras presentaciones habituales, algún tipo de evento de caridad donde gente rica quería ver actuar a las gemelas genio. Me despertó temprano e hizo el desayuno, actuando muy alegre y normal, pero luego, cuando dijo que necesitaba hacer mandados antes de irnos, me acompañó a la puerta del departamento y escuché el cerrojo cerrarse desde afuera. Gritó a través de la puerta que era por seguridad mientras ella no estaba, pero yo sabía lo que realmente significaba. Se estaba asegurando de que no pudiera escaparme o llamar a nadie o hacer nada excepto esperar a que ella regresara y me llevara a la presentación. Pasé 2 horas sentada en el sofá preparándome mentalmente para lo que planeaba hacer. Iba a fallar tan estrepitosamente en la presentación que los adultos no tendrían más remedio que prestar atención, incluso si eso significaba la furia de mi mamá después. Mi mamá regresó alrededor del mediodía y nos fuimos al lugar en su auto. Había escondido la grabadora reactivada en mi sostén esa mañana, el pequeño dispositivo presionando contra mis costillas debajo de mi camisa. Durante el viaje, seguí repasando mi plan en mi cabeza, decidiendo qué preguntas me equivocaría y cómo hacer obvio que algo andaba mal sin que pareciera que estaba fingiendo a propósito. Mi miedo se sentía como algo vivo en mi pecho, pero el último mensaje de Fuentes seguía repitiéndose en mi mente sobre cómo necesitaba actuar antes de que las cosas empeoraran. Mi mamá parloteaba sobre la lista de clientes y lo impresionados que estarían todos, completamente inconsciente de que yo planeaba destruir todo lo que ella había construido. Mi teléfono vibró con un mensaje justo cuando mi mamá estaba estacionando el auto. El mensaje de Fuentes decía que hacer una gran escena podría ser peligroso para mí y sugería que intentara un enfoque diferente. Escribió que había alertado a alguien a través de la SRA. López, un investigador del DIF llamado Palmer Garza, que debería estar en el lugar y que tal vez debería intentar conectar con él en lugar de fallar deliberadamente en la presentación. Me sentí dividida al leerlo, atrapada entre querer actuar de inmediato y tener miedo de empeorar todo si lo hacía mal. Entramos al vestíbulo del lugar y vi a la SRA. López de pie cerca de la mesa de registro. Mi orientadora me vio y caminó hacia mí con un hombre a su lado, alguien que nunca había visto. La SRA. López lo presentó como Palmer Garza, del DIF, Desarrollo Integral de la Familia, y el alivio que me golpeó fue tan fuerte que casi me pongo a llorar allí mismo en el vestíbulo. Palmer tenía una forma de hablar muy tranquila, muy profesional, y preguntó si podíamos hablar en privado unos minutos. Asentí y miré al otro lado del salón donde mi mamá nos miraba con los ojos entrecerrados, claramente tratando de averiguar qué estaba pasando. Palmer me llevó a un rincón tranquilo tras bastidores, lejos de toda la gente que se preparaba para el evento. La SRA. López también vino y se quedó cerca mientras le daba a Palmer la explicación más rápida que pude. Le conté cómo tenía que fingir ser ambas gemelas en las presentaciones, sobre las pastillas que mi mamá me daba, sobre mantenerme en casa sin ir a la escuela y aislada de otras personas, sobre cómo Selena empeoraba cada vez más en Boston mientras mi mamá cobraba dinero basado en los resultados de sus pruebas. Palmer tomó notas todo el tiempo e hizo preguntas muy específicas sobre la evidencia, como si tenía pruebas de los medicamentos o grabaciones de las amenazas de mi mamá, o alguna documentación sobre la condición de Selena. Le prometí que tenía grabaciones y fotos que podría darle al final de la noche, y pareció satisfecho con esa respuesta. Palmer explicó lo que el DIF necesitaba para armar un caso lo suficientemente fuerte como para ayudarnos. Dijo que necesitaban pruebas documentadas de los medicamentos que mi mamá me estaba dando, evidencia clara de sus amenazas o comportamiento dañino, y cualquier registro que mostrara la preocupante condición de Selena en el centro de Boston. Su enfoque cuidadoso y organizado me ayudó a concentrarme a través del pánico que intentaba apoderarse de mi cerebro. Repasó una lista de lo que sería más útil, preguntando sobre fechas y horas e incidentes específicos. Y me di cuenta de que toda la evidencia que había estado recopilando durante las últimas semanas, las grabaciones, las fotos y las notas detalladas, podría ser suficiente para que alguien hiciera algo para ayudarnos a Selena y a mí. Le digo a Palmer que necesito usar el baño y él asiente, entendiendo lo que realmente estoy haciendo. Siento las piernas temblorosas mientras camino por el área de tras bastidores, pasando junto a miembros del equipo que ajustan luces y equipo de sonido. El bolso de mi mamá está en una silla plegable cerca de la entrada del camerino, sin vigilar porque está ocupada socializando con el coordinador del evento. Lo agarro y me meto en el baño individual,
cerrando la puerta con seguro detrás de mí. Mis manos tiemblan tanto que casi tiro todo el bolso mientras hurgo en él. Las bolsitas con las pastillas están metidas en un bolsillo con cierre, 4 de ellas con fechas escritas en las etiquetas con la letra de mi mamá. Las meto en el bolsillo de mi chaqueta. La pluma grabadora está enganchada en el bolsillo interior donde la dejé esta mañana. Sigue grabando. Reviso el indicador de la pila y muestra 3/4 de carga, suficiente para haber capturado todo desde el viaje en auto hasta la preparación tras bastidores. Todo va a mis bolsillos y los cierro, luego le jalo al baño y abro el grifo del lavabo para que suene como si realmente hubiera usado el baño. Cuando me miro en el espejo, mi cara está pálida y sudorosa. Me echo agua fría en las mejillas y tomo 3 respiraciones profundas como me enseñó mi antigua terapeuta hace años, antes de que mi mamá me sacara de terapia por interferir con nuestro horario. El director de escena dice mi nombre por el sistema de intercomunicación, diciendo que están listos para que comience la demostración. Salgo del baño y veo a mi mamá esperando cerca de la entrada al escenario, su sonrisa tensa y amenazante. Me ajusta el cuello y susurra: «Más te vale no arruinar esto, estos clientes están pagando el triple de la tarifa normal». Asiento y paso junto a ella hacia el escenario. Las luces son brillantes y calientes, haciéndome entrecerrar los ojos mientras tomo mi posición en el podio. Unas 200 personas llenan el salón del hotel, en su mayoría tipos de negocios y trajes sosteniendo bebidas. El presentador me presenta como la mitad de las famosas gemelas Mansfield, explicando nuestro supuesto accidente y habilidades notables. Se supone que debo demostrar mis habilidades de cálculo de calendario primero, luego cambiarme rápidamente tras bastidores y volver como Selena para la parte de matemáticas. El presentador me pregunta en qué día de la semana cayó el 15 de marzo de 1987. Sé que la respuesta es domingo, pero en lugar de eso, digo jueves y dejo que la pausa se alargue. La gente en el público se mira entre sí. El presentador se ríe nerviosamente e intenta con otra fecha. 3 de octubre de 1965. Sé que es domingo. Digo miércoles. Más murmullos de la multitud. La cara de mi mamá aparece en el borde del escenario. Su expresión asesina. El presentador hace una tercera pregunta, más fácil esta vez. 25 de diciembre de 2010. Todo el mundo sabe que la Navidad de 2010 fue un sábado. Miro directamente a mi mamá y digo martes. La reacción del público cambia de confundida a preocupada. Agarro el soporte del micrófono para estabilizarme y le digo al presentador que me siento mareada, que algo anda mal. Las luces del escenario de repente parecen demasiado brillantes, y no estoy fingiendo la forma en que mi visión se vuelve borrosa en los bordes. Me alejo del podio y me dirijo hacia las escaleras del escenario. El presentador me llama preguntando si necesito ayuda, pero sigo caminando. Mi mamá me intercepta en el segundo en que bajo del escenario, su mano se cierra en mi brazo con tanta fuerza que siento sus uñas clavarse a través de la manga de mi chaqueta. Me jala al estrecho pasillo que lleva a los camerinos, lejos de los miembros del equipo y otros artistas. Su voz sale como un siseo, lo suficientemente bajo como para que el personal cercano no pueda oír, pero lo suficientemente agudo como para cortar. Dice que la acabo de humillar frente a los clientes más grandes que hemos tenido, que he arruinado meses de construir relaciones y miles de pesos en contratos potenciales. Me obligo a mantener la calma y la dejo hablar, recordando que la pluma grabadora en mi sostén está captando cada palabra. Dice que cuando lleguemos a casa me va a hacer entender lo que realmente significan las consecuencias, que estaré haciendo repasos de cálculo hasta que me sangrara el cerebro. Menciona las pastillas, diciendo que quizás debió darme una dosis doble esta noche porque claramente la cantidad normal no me mantiene lo suficientemente enfocada. Su agarre en mi brazo se tensa y me sacude una vez, lo suficientemente fuerte como para que mis dientes castañeten. Dice que más me vale volver a salir ahora mismo y arreglar este desastre, que me disculparé con el público y culparé a una migraña o al bajo nivel de azúcar o cualquier excusa que suene creíble. Puedo ver el horario de ensayo que mencionó antes asomándose de su otro bolsillo, ese donde ha bloqueado toda mi próxima semana para sesiones de entrenamiento de castigo. Un miembro del personal del lugar pasa y nos mira, su expresión insegura, pero mi mamá cambia inmediatamente a su voz pública y dice que solo me está ayudando a sentirme mejor. El miembro del personal sigue caminando, pero mira hacia atrás una vez antes de desaparecer por la esquina. Me zafo de mi mamá y le digo que necesito echarme agua en la cara, que ya vuelvo. Me deja ir, pero me advierte que no me tarde, que los clientes están esperando. Camino rápidamente hacia los baños, revisando por encima del hombro para asegurarme de que no me sigue. Palmer está esperando fuera del baño de mujeres como planeamos, parado casualmente como si solo estuviera revisando su teléfono. Me meto y él me sigue después de comprobar que el pasillo está vacío. El baño es pequeño, con solo 2 cubículos y un espejo largo, vacío excepto por nosotros. Mis manos tiemblan mientras saco las bolsitas de pastillas y las pongo en el mostrador. Palmer toma fotos de cada una con su teléfono, asegurándose de que las fechas y la letra de mi mamá sean visibles. Desengancho la pluma grabadora de dentro de mi sostén y se la entrego. Él se pone unos audífonos y escucha los últimos minutos, su expresión volviéndose más seria mientras oye las amenazas de mi mamá. Saco mi teléfono y le muestro las fotos del contrato que tomé del escritorio de mi mamá, desplazándome por cada página mientras él toma notas. Me pregunta si tengo alguna otra documentación,
y menciono la libreta escondida en mi colchón en casa con fechas y horas de las sesiones de entrenamiento. Palmer hace 3 llamadas rápidas mientras yo espero junto al lavabo, mi corazón latiendo tan fuerte que puedo sentirlo en mi garganta. La primera llamada suena como si fuera a su supervisor, la segunda a alguien a quien llama el juez de guardia, y la tercera a lo que suena como un contacto de la policía. Usa palabras como riesgo inmediato, evidencia documentada y orden de protección de emergencia. Un golpe fuerte en la puerta del baño me hace saltar. Una voz desde afuera dice que ha habido una queja sobre un altercado tras bastidores y pregunta si todos dentro están bien. Palmer abre la puerta y muestra su placa del DIF a los 2 guardias de seguridad que están allí. Uno de ellos es el mismo miembro del personal que pasó cuando mi mamá me estaba amenazando en el pasillo. La empleada le dice al guardia de seguridad que escuchó a una mujer gritando amenazas a alguien y la vio agarrar el brazo de una joven agresivamente. Me señala y me pregunta si estoy bien, si necesito ayuda. Palmer le pide que describa exactamente lo que oyó y vio. Y ella repite las amenazas de mi mamá sobre consecuencias y hacerme entender sobre las pastillas y el horario de entrenamiento. Los guardias de seguridad intercambian miradas y uno de ellos llama por radio al gerente del lugar. Palmer agradece a la empleada y le pregunta si estaría dispuesta a dar una declaración por escrito sobre lo que presenció. Ella asiente y dice que trabaja con programas juveniles los fines de semana y sabe cómo se ve un comportamiento preocupante. La corroboración de alguien que no nos conoce ni a mí ni a mi mamá parece solidificar algo en la evaluación de Palmer. Me dice que está presentando un informe de emergencia ahora mismo y que las cosas se van a mover rápido a partir de este punto. Palmer me pregunta directamente si puedo estar segura en casa esta noche. La pregunta queda flotando en el aire entre nosotras, y sé que este es el momento en el que o sigo mintiendo o admito la verdad. Mi voz sale baja cuando digo no, que no puedo estar segura allí, que mi mamá cumplirá sus amenazas en el segundo en que estemos solas. La admisión se siente como derrota y alivio al mismo tiempo, como si finalmente estuviera pidiendo ayuda después de años de fingir que todo estaba bien. Palmer siente como si esperara esa respuesta y hace otra llamada. Le explica a quien sea que esté al otro lado que se necesitan medidas de protección de emergencia antes de que yo salga del lugar, que hay evidencia documentada de amenazas y medicamentos y un patrón preocupante de explotación. Escucha por un minuto. Luego me pregunta si tengo parientes o adultos de confianza que puedan proporcionar alojamiento temporal. Niego con la cabeza y le digo que solo hemos sido mi mamá y yo desde que mi papá se fue cuando éramos bebés, que los padres de mi mamá murieron hace años y no tenemos contacto con nadie más. Palmer le dice a la persona al teléfono que será necesaria una casa de acogida de emergencia y pregunta sobre la disponibilidad esta noche. La velocidad de todo hace que me dé vueltas la cabeza, pero me aferro a la estructura de la intervención oficial como si fuera lo único sólido en mi mundo. Mi teléfono vibra en mi bolsillo y lo saco para ver el nombre de Fuentes en la pantalla. Contestó, y su voz suena urgente mientras me dice que Selena tuvo un episodio significativo en el centro hoy más temprano. Explica que se obsesionó con un cálculo específico y no pudo ser redirigida durante más de 3 horas, que estuvo contando y recontando algo sobre patrones de números primos hasta que el personal médico tuvo que intervenir. El estado de pánico fue lo suficientemente prolongado como para que el equipo psiquiátrico del centro recomiende una evaluación completa, algo más allá de las pruebas cognitivas que han estado haciendo. Fuentes dice que quería que yo lo supiera antes de la reunión de emergencia de mañana, que mi mamá ha sido notificada sobre la condición de Selena. Me pregunta si estoy en algún lugar seguro ahora mismo y le cuento sobre Palmer y la situación en el lugar. Fuentes suena aliviado y dice que se asegurará de que los informes médicos del centro de Boston estén disponibles para cualquier procedimiento que venga después. Menciona que Selena preguntó por mí durante el episodio, que seguía diciendo que necesitaba decirme algo sobre los patrones, pero no podía articular qué era. La imagen de mi hermana atrapada en su propia cabeza, contando sin parar, hace que se me oprima el pecho de culpa y preocupación. Palmer termina su llamada y explica que hay una reunión conjunta de emergencia programada para mañana por la mañana con el DIF, representantes del programa de Selena y mi mamá. Dice que yo asistiré con Lasra López como mi persona de apoyo, que la orientadora escolar ya ha sido contactada y está en camino al lugar. La velocidad de todo es abrumadora y tengo que sentarme en la tapa cerrada del inodoro para no marearme. Palmer me pregunta si entiendo lo que está pasando y asiento, aunque siento como si el suelo se estuviera inclinando bajo mis pies. Explica que esta noche iré a una casa de acogida temporal que ha sido aprobada para placements de emergencia, que tendré mi propio cuarto y necesidades básicas cubiertas. Mañana nos reuniremos con todas las partes relevantes y comenzaremos a construir un plan a más largo plazo tanto para mí como para Selena. Dice que lo más importante ahora mismo es que estoy a salvo y que el patrón de explotación está siendo interrumpido. Me aferro a la estructura de la intervención oficial como un salvavidas, como la primera vez en años que los adultos realmente están prestando atención y tomando medidas. El baño se siente demasiado pequeño de repente y me levanto, necesitando moverme aunque no haya dónde ir. Palmer me dice que me quede aquí mientras él va a informar al gerente del lugar y a coordinar con el equipo de seguridad para mantener a mi mamá alejada de mí hasta que se procese la orden de protección. La oficina del gerente del lugar es pequeña y sin ventanas, con luces fluorescentes que hacen que todo se vea pálido y enfermizo. Mi mamá se sienta en una de las sillas frente al escritorio del gerente, su postura perfecta y su expresión cuidadosamente controlada. Palmer se para cerca de la puerta con el supervisor de seguridad mientras Lasra
López se sienta a mi lado en señal de apoyo. El gerente se ve incómodo mientras Palmer explica la situación usando un lenguaje cuidadoso sobre preocupaciones con respecto al bienestar infantil y evidencia documentada de explotación. Mi mamá cambia inmediatamente a su modo de actuación, ese en el que es la madre preocupada que ha sido malinterpretada. Afirma que el entrenamiento eran solo actividades de enriquecimiento, del tipo que cualquier padre dedicado proporcionaría para ayudar a sus hijos dotados a alcanzar su máximo potencial. Dice que las pastillas eran suplementos herbales para el enfoque y la concentración, completamente naturales y disponibles en cualquier tienda naturista. Su voz es suave y practicada mientras habla de cuánto se sacrificó para apoyar las habilidades extraordinarias de sus hijas. Menciona el costo del programa de Boston, el tiempo dedicado a conducir a las presentaciones y administrar las contrataciones, la forma en que ha dedicado su vida entera a ayudarnos a tener éxito. La actuación es impecable y la veo tratar de salir de las consecuencias con su encanto, como lo ha hecho tantas veces antes. Me mira con esta expresión de dolida confusión, como si no pudiera entender por qué le estoy haciendo esto después de todo lo que ella ha renunciado por nosotras. La cara del Dr. Fuentes aparece en la pantalla de la laptop que el gerente del lugar ha configurado en el escritorio. Está llamando desde su oficina en el centro de investigación y su expresión es seria y profesional. Comienza presentando datos médicos del tiempo de Selena en el centro de Boston, mostrando gráficos y tablas que exhiben los patrones de sueño durante los últimos 3 meses. Los datos revelan que Selena está promediando menos de 4 horas de sueño por noche, que su privación de sueño ha ido empeorando progresivamente desde que llegó. Muestra documentación de comportamientos obsesivos, incluyendo bitácoras donde el personal del centro registró que pasaba de 6 a 8 horas seguidas trabajando en cálculos matemáticos sin pausas para comer o ir al baño. Sus marcadores de salud física están en declive, con pérdida de peso y hormonas del estrés elevadas que indican una tensión crónica. Fuentes presenta todo esto en un lenguaje clínico y mesurado que hace imposible descartarlo como exageración o malentendido. Explica que la evaluación inicial del centro clasificó las habilidades de Selena como notables, pero que el monitoreo posterior ha revelado patrones preocupantes de fijación obsesiva y deterioro del autocuidado. Las notas del equipo médico describen episodios en los que Selena se absorbe tanto en el reconocimiento de patrones que pierde la conciencia de sus necesidades físicas y su entorno. La presentación clínica del deterioro de mi hermana llena la pequeña oficina, y veo cómo la confianza de mi mamá flaquea por primera vez. Sus explicaciones suaves comienzan a sonar huecas frente al peso de la documentación médica real. Intenta interrumpir para explicar que Selena siempre ha sido intensa con su trabajo, pero Fuentes continúa presentando datos que muestran la diferencia entre el enfoque dedicado y la obsesión dañina. La reunión se alarga mientras Fuentes desmonta metódicamente cada excusa que mi mamá intenta ofrecer, y me doy cuenta de que tal vez, finalmente, alguien con autoridad está viendo a través de su actuación el daño que hay debajo. Palmer saca de su maletín la pequeña grabadora de audio, el mismo dispositivo con forma de pluma que había escondido en mi sostén durante las presentaciones. Lo pone sobre el escritorio entre nosotros y presiona play. Y de repente la voz de mi mamá llena la pequeña oficina con perfecta claridad. El primer clip es de tras bastidores en la gala, sus palabras agudas y amenazantes mientras me agarra del brazo. Vas a arruinarlo todo, si sea su voz grabada. Si arruinas esto, me aseguraré de que entiendas lo que significan las consecuencias reales. La calidad del audio es mejor de lo que esperaba, captando cada palabra sin distorsión. Palmer deja que suene otros 10 segundos. La voz de mi mamá continúa con detalles explícitos sobre el horario de ensayo y cómo necesito dejar de ser difícil. Detiene la grabación y mira directamente a mi mamá, cuyo rostro se ha puesto pálido. El segundo clip comienza a sonar antes de que ella pueda hablar. De una sesión de entrenamiento en nuestro departamento. Tómate las pastillas, ordena la voz de mi mamá. Estas te ayudarán a enfocarte durante la presentación. No me importa si te hacen temblar las manos, necesitas concentrarte. Palmer adelanta varias conversaciones similares, cada una documentando las menciones casuales de mi mamá sobre darme medicamentos sin ninguna discusión sobre qué eran realmente o si los necesitaba. El gerente del lugar se mueve incómodo en su silla, claramente no esperando este nivel de evidencia. Palmer cambia a un archivo diferente, capturando a mi mamá por teléfono con un agente de contrataciones discutiendo estructuras de pago. Las gemelas generan 50,000 pesos por evento, explica su voz con orgullo, usando una cantidad alta en pesos. La menor se encarga del trabajo del calendario. La mayor hace las matemáticas reales. Podemos hacer contrataciones consecutivas siempre y cuando las espaciemos bien. Su tono es puramente de negocios, hablando de Selena y de mí como si fuéramos productos que está vendiendo en lugar de sus hijas. Palmer detiene la grabación y saca una carpeta, extendiendo documentos sobre el escritorio frente a mi mamá. Los registros de asistencia escolar muestran que has faltado 23 días en los últimos 2 meses, explica, señalando secciones resaltadas. El patrón coincide exactamente con tu calendario de contrataciones. Mi mamá intenta interrumpir, pero Palmer continúa, colocando capturas de pantalla impresas del contrato del centro de Boston junto a los registros de asistencia. Estos términos del contrato muestran incentivos financieros ligados directamente al rendimiento cognitivo de Selena, dice. Pagos mensuales que aumentan con cada hito. Bonos por descubrimientos revolucionarios. Su dedo traza las secciones relevantes, haciendo imposible que alguien en el cuarto pase por alto las implicaciones. Las explicaciones suaves de mi mamá de antes suenan huecas ahora.
sus afirmaciones sobre actividades de enriquecimiento y dedicación parental desmoronándose bajo el peso de la documentación real. El gerente del lugar se disculpa, claramente queriendo no tener nada que ver con cualquier situación legal que se esté desarrollando en su oficina. Palmer presenta un último documento, una foto que había tomado de los frascos de pastillas que mi mamá guardaba en su bolso. Las etiquetas muestran que no son suplementos herbales en absoluto, sino estimulantes recetados, del tipo que requieren supervisión médica y definitivamente no deben darse a niños sin supervisión. La cara de mi mamá pasa por varias emociones, desde el shock hasta la ira, y algo que parece miedo. Y la veo darse cuenta de que su actuación no está funcionando esta vez. Palmer cierra la carpeta y explica que, basándose en esta evidencia, está solicitando una orden de protección de emergencia. La reunión cambia a territorio procesal. Palmer describe los siguientes pasos mientras mi mamá se sienta congelada en su silla. Una orden temporal le restringirá dirigir cualquier presentación o lucrar con cualquiera de ustedes, explica. Todo contacto será supervisado por el DIF hasta que se complete una investigación completa. Las palabras me bañan en oleadas, alivio y miedo mezclándose hasta que apenas puedo procesar lo que está sucediendo. Lasra. López me aprieta el hombro suavemente, un pequeño gesto que de alguna manera hace que todo se sienta más real. La voz de Fuentes llega a través del altavoz de la laptop, ofreciendo proporcionar documentación médica adicional sobre la condición de Selena para apoyar la orden de protección. Palmer asiente y toma notas. La eficiencia del proceso es reconfortante y abrumadora a la vez. Mi mamá finalmente encuentra su voz, intentando una última vez darle la vuelta a la situación, pero Palmer la interrumpe firmemente. La evidencia habla por sí misma, dice. Programaremos una audiencia completa dentro de una semana, pero por esta noche estas restricciones entran en vigor de inmediato. La reunión termina con papeleo y firmas, documentos oficiales que transforman todo, de una disfunción familiar privada a un caso legal. Palmer nos acompaña a las RA. López y a mí al estacionamiento mientras mi mamá se queda atrás para firmar más formularios. Estás a salvo ahora, me dice. Y quiero creerle, aunque el miedo todavía pesa en mi pecho. Esa noche, Palmer me lleva a una casa en una colonia tranquila a unos 20 minutos de nuestro departamento. Una mujer llamada Rita abre la puerta, su sonrisa cálida pero no demasiado amigable, el tipo de expresión que se siente practicada pero genuina. Ha sido madre de acogida durante 6 años, explica Palmer mientras estamos en la entrada. Tiene experiencia con placements de emergencia y entiende la situación. Rita me muestra un pequeño dormitorio en el segundo piso. El espacio simple pero limpio con una cama, escritorio y cómoda. La cerradura de la puerta está por dentro, señala casualmente. Y tú la controlas. Nadie entra sin tu permiso. El detalle se siente significativo. Esta pequeña pieza de control que no he tenido en años. Palmer repasa la logística con Rita en la planta baja mientras yo me siento en el borde de la cama, pasando mis manos sobre el sencillo edredón azul. La casa es silenciosa de una manera que se siente extraña después de meses de constante presión por actuar y la voz de mi mamá siempre en mi oído. Puedo oír a Rita y Palmer hablando en voz baja, discutiendo horarios de comida, arreglos escolares y citas de terapia. Mi maleta está junto a la puerta, empacada deprisa por un trabajador del DIF que fue a nuestro departamento mientras mi mamá todavía estaba en el lugar. La abro y encuentro ropa arrojada sin ninguna organización. Mi cepillo de dientes y la pequeña libreta que había estado escondiendo en mi colchón donde documenté las sesiones de entrenamiento de mi mamá. Palmer toca suavemente antes de entrar, respetando el límite aunque la puerta está abierta. Me entrega una carpeta con información sobre la línea de tiempo del caso, números de contacto y un horario para los próximos días. Lastra. López te visitará mañana, dice, y te reintegrará a la escuela tan pronto como estés lista. Se va y estoy sola en este cuarto extraño que se supone que es seguro. Y la ausencia de miedo se siente física, como si algo que me estaba presionando se hubiera levantado de repente. Me acuesto en la cama, completamente vestida, mirando al techo e intentando procesar que no tengo que actuar mañana. Nadie me va a despertar a las 3 de la mañana para repasos. Nadie me va a amenazar si me equivoco en un cálculo. El pensamiento debería sentirse liberador, pero en cambio solo se siente vacío, como si hubiera estado corriendo durante tanto tiempo que detenerme aún no tiene sentido. Rita me trae la cena en una bandeja, pollo y arroz que sabe normal y corriente, y no fuerza la conversación cuando apenas respondo a sus preguntas. La noche se alarga, larga y silenciosa, y la paso despierta en este cuarto con una cerradura que yo controlo, sintiendo el peso de todo lo que pasó hoy asentarse en algo que tal vez, eventualmente, pueda cargar. A la mañana siguiente, Palmer llama con una actualización sobre Selena. Se queda en el centro de Boston, pero bajo condiciones diferentes ahora, explica. El protocolo de investigación ha sido suspendido y está bajo supervisión médica independiente. El acceso de mi mamá está limitado a videollamadas supervisadas 2 veces por semana, y el equipo psiquiátrico del centro está manejando su cuidado con estándares médicos reales, en lugar de procedimientos experimentales. Pregunto si Selena sabe lo que pasó, y Palmer dice que los médicos le están explicando las cosas gradualmente, asegurándose de que entienda que los cambios son por su seguridad. Menciona que necesita estabilización y atención psiquiátrica adecuada antes de que alguien tome decisiones sobre su placement a largo plazo.
La palabra estabilización se me queda grabada. Este término clínico para lo que probablemente es mi hermana finalmente recibiendo ayuda para los patrones obsesivos que la estaban consumiendo. Me siento agradecida de que alguien esté priorizando su bienestar real en lugar de sus habilidades matemáticas. Palmer menciona que mi mamá está cooperando con la orden de protección hasta ahora, lo cual me sorprende hasta que explica que su abogado probablemente le aconsejó cumplir para evitar cargos criminales. La investigación sigue en curso, dice, pero la prioridad es asegurarse de que tanto tú como Selena estén seguras y recibiendo el apoyo adecuado. Pasan 2 semanas en una extraña nueva rutina de escuela, casa de acogida y espera de actualizaciones. Palmer llama una tarde para explicar la resolución del caso de mi mamá. Está evitando cargos criminales a través de un acuerdo negociado, me dice. Los términos requieren que complete clases de crianza, asista a terapia, cese toda explotación de sus hijas y se someta a monitoreo financiero. Mi primera reacción es enojo porque no está siendo castigada más severamente, que todo lo que nos hizo durante años solo resulta en algunas clases y supervisión. Palmer debe oírlo en mi voz porque explica con cuidado que la prioridad es su seguridad y estabilidad, no la venganza. Enjuiciarla significaría un juicio donde tendrías que testificar, dice, meses de procedimientos legales e incertidumbre. Este acuerdo las protege a ti y a Selena ahora, con consecuencias claras si ella viola algún término. Entiendo la lógica, pero aún así se siente mal. Como si mi mamá se estuviera saliendo con la suya, aunque sé que la orden de protección y el monitoreo financiero son restricciones significativas. El acuerdo incluye disposiciones de que no puede contactarnos a ninguna de las dos excepto a través de canales supervisados. No puede lucrar con ninguna presentación pasada o futura. Y tiene que reembolsar ciertos fondos que el DIF determinó que fueron obtenidos a través de la explotación. Palmer me envía una copia del acuerdo completo. Páginas de lenguaje legal que básicamente significan que el control de mi mamá sobre nosotras se acabó oficialmente. Lasra. López organiza que comience terapia la semana siguiente, conectándome con alguien llamada Cecilia Mora, que se especializa en trauma familiar y explotación. La primera sesión ocurre en una pequeña oficina en el centro, el espacio decorado con colores relajantes y muebles cómodos que claramente están destinados a hacer que la gente se sienta a gusto. Cecilia tiene quizás 40 años, con cabello oscuro y una expresión que logra ser tanto profesional como genuinamente amable. Explica cómo funciona la terapia, enfatizando que yo controlo de qué hablamos y qué tan rápido avanzamos. Las primeras sesiones apenas digo nada, sentada en la silla frente a ella y dando respuestas de una palabra a sus amables preguntas. Ella no presiona ni intenta forzarme a abrirme. Solo mantiene una presencia paciente que de alguna manera hace que el silencio se sienta bien en lugar de incómodo. Para la cuarta sesión empiezo a hablar más, pequeños detalles sobre las presentaciones y los métodos de entrenamiento de mi mamá saliendo en fragmentos. Cecilia escucha sin juzgar, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias, pero principalmente dejándome marcar el ritmo. Hablamos sobre sentirme inútil, excepto como una herramienta de actuación, sobre ver a Selena ser elogiada mientras a mí me llamaban el lastre, sobre el miedo constante de equivocarme y enfrentar el enojo de mi mamá. Las sesiones no arreglan nada de inmediato, pero crean este espacio donde puedo empezar a desempacar años de daño sin sentir que tengo que actuar o fingir o ser cualquier cosa que no sea honesta. Palmer organiza una videollamada supervisada con Selena después de que he estado en la casa de acogida durante 2 semanas. Me siento en la mesa de la cocina de Rita con la laptop posicionada para que el monitor del DIF pueda ver la pantalla, mis manos temblando ligeramente mientras la llamada se conecta. Selena aparece en pantalla luciendo diferente a la última vez que la vi, su cara más llena y sus ojos más claros, aunque puedo notar que está medicada. Su cabello está recogido pulcramente y lleva ropa normal en lugar del uniforme del centro de investigación que había visto en las fotos. Hablamos con cautela al principio, ambas conscientes del monitor escuchando y de la extrañeza de esta conversación supervisada. ¿Cómo estás?, pregunto. Y ella me da una pequeña sonrisa que parece más genuina que cualquier expresión que le haya visto en meses. Estoy bien, dice. Los doctores de aquí son diferentes. Realmente les importa si estoy durmiendo y comiendo, no solo qué matemáticas puedo hacer. Hablamos evitando los patrones y las ecuaciones al principio, discutiendo la rutina del centro y la terapia que comenzó. Luego, toma aire y admite algo que no esperaba. Tenía miedo, dice en voz baja. No sabía cómo parar y mi mamá seguía presionando por más, y pensé que si solo resolvía un patrón más, descifraba una secuencia más, entonces tal vez sería suficiente. Pero nunca era suficiente. Su honestidad rompe algo dentro de mí y le digo que yo también tenía miedo. Que me sentía atrapada en las presentaciones y no sabía cómo salir. Por primera vez en años, realmente estamos hablando la una con la otra en lugar de competir o actuar. Solo 2 hermanas tratando de averiguar qué nos pasó. La llamada dura 30 minutos y cuando termina siento algo que no había sentido hacia Selena en mucho tiempo. Algo que eventualmente podría convertirse en una relación real en lugar de la dinámica retorcida que mi mamá creó. Unos días después, Rita me dice que alguien llamó preguntando por una oportunidad para dar una plática para mí, afirmando representar a una compañía de charlas motivacionales. La solicitud llegó a través de una organización intermediaria, cuidadosamente redactada para sonar legítima, pero Rita inmediatamente la marcó como sospechosa. Me muestra el correo y reconozco el estilo de mi mamá en la redacción. Su intento de burlar la orden de protección enrutando la contratación a través de un tercero. Me niego sin dudarlo, diciéndole a Rita que lo reporte a Palmer.
Ella hace la llamada mientras yo escucho, y oírla explicar calmadamente la situación al DIF se siente poderoso en lugar de aterrador. Palmer confirma que documentará el intento de violación y dice que fortalece el caso para mantener límites estrictos. El hecho de que puedo establecer este límite, que puedo decir no y que los adultos apoyen esa decisión, se siente significativo. Ya no soy el producto de mi mamá. No soy algo que ella pueda reservar y de lo que pueda lucrar. La comprensión se asienta en mí lentamente. Esta nueva realidad donde mi valor no se mide por mi capacidad de actuación. Después de un mes en la casa de acogida, Palmer y Lasra López me ayudaron a regresar a la escuela de tiempo completo. La transición es más fácil de lo que esperaba, principalmente porque Lasra López arregla que me una a un club de arte que se reúne los martes y jueves por la tarde. El club es pequeño, quizás 8 estudiantes, y nadie sabe sobre mi historia ni las presentaciones ni nada de eso. Trabajamos en diferentes proyectos, principalmente cerámica y pintura, y el maestro es relajado con el nivel de habilidad. Soy pésima para la cerámica. Mi cuenco está chueco y mi taza está dispareja, pero a nadie le importa ni juzga. Durante 2 horas a la semana llego a ser una estudiante normal haciendo arte mediocre, enfocada en dar forma a la arcilla en lugar de calcular fechas o fingir ser un genio. Una de las otras estudiantes, una chica callada llamada Maya, me muestra una mejor forma de centrar la arcilla en el torno. Su ayuda casual, ofrecida sin ninguna expectativa o agenda, se siente como un pedacito de vida adolescente normal que me había estado perdiendo. Palmer me reenvía un correo de Fuentes unos días después, una actualización sobre el progreso de Selena que me hace sentir cautelosamente esperanzada. Está durmiendo mejor con la estructura y medicación adecuadas, escribe Fuentes. La obsesión por los patrones ha sido redirigida a ejercicios matemáticos supervisados que no consumen toda su identidad. Está comiendo regularmente, manteniendo límites más saludables con su trabajo y mostrando interés en actividades más allá de las matemáticas. Menciona que ella ha estado preguntando por mí y quiere aumentar la frecuencia de nuestras llamadas de 1 vez por semana a 2 veces por semana. El equipo médico apoya esto, explica, ya que mantener las conexiones familiares es importante para su recuperación. Le respondo a Palmer por correo de inmediato diciendo que sí, que quiero más llamadas con Selena. La esperanza en el mensaje de Fuentes, la evidencia concreta de que mi hermana está mejorando, hace que el último mes de incertidumbre haya valido la pena. Ambas seguimos descubriendo quiénes somos fuera de la explotación de mi mamá, pero al menos lo estamos haciendo con apoyo real en lugar de ser usadas y presionadas hasta rompernos. El mensaje de texto de mi mamá llega un martes por la tarde mientras hago la tarea en la cocina de mi casa de acogida. El mensaje está lleno de habla de terapia sobre errores y aprender a ser mejor, con frases como viaje de crecimiento y entender mis patrones que suenan copiadas de un libro de autoayuda. Lo leo 2 veces, sin sentir nada excepto quizás una pequeña sensación de satisfacción de que la estén obligando a seguir el protocolo. En lugar de responder, tomo una captura de pantalla de toda la conversación y se la envío a Palmer con una breve nota explicando que es de sus sesiones obligatorias. Responde en menos de 1 hora diciendo que lo agregará al expediente del caso, y el intercambio se siente mecánico y seguro. El hecho de que puedo tratar sus palabras como evidencia en lugar de absorberlas como solía hacerlo se siente significativo. Como si finalmente hubiera aprendido a protegerme con documentación en lugar de solo recibir los golpes. 3 meses después de la gala, mi vida se ha sentado en algo que casi se siente normal. Me despierto para ir a la escuela sin los repasos de las 3 a.m. de mi mamá, asisto a clases sin que me saquen para presentaciones y paso los martes y jueves por la tarde en el club de arte haciendo cerámica horrible que nadie juzga. La terapia con Cecilia ocurre cada miércoles y estoy aprendiendo lentamente a hablar sobre los años de sentirme inútil sin que me tiemble la voz. Selena y yo tenemos nuestras videollamadas supervisadas cada domingo y ella suena más lúcida ahora, menos consumida por las matemáticas, más como una persona real. No hay un final perfecto donde todo se arregla mágicamente y todos somos felices. Pero estoy más segura ahora, viviendo con personas que me ven como una persona en lugar de un producto. Y mis próximos pasos son lo suficientemente claros. Terminar el semestre, seguir yendo a terapia, mantener las llamadas con mi hermana y descubrir quién soy realmente cuando nadie me obliga a actuar.